tiempo con Gato Dumo, 4, casi 5 años con él. Y bueno, aprendí mucho de lo que es la cocina verdaderamente profesional y qué es ser cocinero profesional justamente con Gato Dumo. Después, por supuesto, me pude desarrollar profesionalmente yo, pero las bases las adquirí con él verdaderamente. Cocina francesa clásica y moderna. La cocina clásica, bueno, se divide en varias etapas, pero si te remontás a Escoffier, ¿sí? A la escuela Escoffier y a Escoffier propiamente dicho, son los que revolucionaron la cocina y la gastronomía a nivel mundial. Los que primero empezaron a servir en porciones pequeñas y en platos la comida. Antes eran guisados, eran cazuelas enormes y se servía y la gente comía con la mano. Ellos la refinaron, empezaron a hacer de la cocina una cuestión más cuidada, un poquito más profesional también. Después, por supuesto, vino la Nouvelle Cuisine en los años 70 con a la cabeza Paul Bocuse, que revolucionó todo lo que es la cocina moderna hoy en día, que actualmente se sigue utilizando. Vos me podrás decir hoy en día, mira, están los nórdicos, que están a la cabeza en el mundo en gastronomía, los españoles, los italianos, los ingleses, los mismos franceses, por supuesto, tienen su métier totalmente asegurado, pero es como que está más diversificado hoy en día. En ese momento eran ellos y las bases de la cocina, todas las reglas, las normas, las técnicas, todo sale de la cocina francesa clásica. Hoy en día se ha modernizado, por suerte también, se ha incorporado mucha tecnología, que eso es muy bienvenido, por lo menos para mí, en lo que es materia de gastronomía. Soy una persona muy abierta a todo lo tecnológico, todo lo que se pueda incorporar, todo lo que se pueda utilizar para mejorar, yo lo acepto. Y bueno, la cocina francesa es la base de toda la cocina moderna de hoy día. Si bien hoy, por mi actividad en este momento, no tengo mucho para experimentar, yo estoy siendo asesor gastronómico, entonces lo que hago hoy día es trabajar sobre el problema que está teniendo la empresa o el restaurante que me está contratando. Entonces, bueno, me dedico a tratar de solucionarle o darle opciones distintas a estas diferentes empresas o restaurantes. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, vivíamos experimentando y teníamos horas que eran de taller de laboratorio para poder hacer preparaciones nuevas, experimentos nuevos, siempre mirando, estudiando y tratando de informarnos de los grandes a nivel mundial. Yo cuando empecé en cocina no existía internet, por ejemplo, no había internet. Parece muy antiguo y los chicos hoy en día, si le sacás el teléfono, le sacás internet, se mueren. Mismo nosotros, porque estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero en mi época, la única manera que vos tenías de acceso a la información era comprar libros. Era la única manera que vos tenías de actualizarte y ver lo que estaba haciendo un cocinero de renombre en ese momento. Yo tengo casi 400 libros en mi casa, entre gastronomía y literatura. No tengo dónde ponerlos. Algunos están hasta en cajas guardados. Soy sincero. Pero era la única manera de... Hoy en día los bajás por internet, los archivos de los libros. Es distinto. Yo antes tenía que poner el dinero, mandar una carta. Era un trastorno. Bueno, pero los conseguía. Y yo lo que hacía era llevarlos a las clases, los libros, y mostrárselos a los estudiantes, ¿no? Para que se informaran también y que vieran que lo que uno le estaba diciendo tenía una base, tenía un fundamento, que no era un invento porque sí mío o del programa educativo del colegio. Y bueno, así empecé yo también a informarme y a experimentar, volviendo a la pregunta que vos me hacías, a experimentar con cosas nuevas. Entonces yo traducía las recetas, porque venían en francés la mayoría, algunos en inglés. Traducíamos las recetas y empezábamos a experimentar las recetas de esos autores, de esos cocineros que eran sublimes en ese momento. Soy bastante sencillo en ese sentido, en casa también, no somos de comer muy elaborado, de experimentar tanto. Tengo una dieta bastante sencilla, no porque yo coma sencillo
está mal hecho o está hecho así nomás. No tiene nada que ver una cosa con otra. Trato de tener los mismos cuidados como si trabajase afuera yo. En cuanto a la higiene, en cuanto a la técnica, en cuanto a la limpieza, en cuanto al sabor. No es que me gusta comer cualquier cosa o comer mal. No cocino elaborado en casa, a menos que venga alguien y me pida, che, es un viernes a la noche, me invitas a comer a tu casa, cocina algo, ¿no? No estoy. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan. Entonces, bueno, ahí sí me esmero un poquito. Mirá, no todo el mundo sabe comer. Tampoco yo me considero que lo sepa, pero el saber comer, yo he visto a gente que le servís un plato X y el tipo o la tipa te saben decir, ¿me entendés? Los ingredientes que tiene, el maridaje que tiene el plato, no el maridaje con un vino, sino el maridaje en sí mismo del plato, la combinación de sabores, y creo que eso es saber comer y saber interpretar un plato de cocina, sea muy elaborado o sea sencillo, siempre partiendo de la base que esté bien hecho, ¿no? Eso es fundamental. Cuento una intimidad para la gente, estábamos hablando previamente y decíamos que la gente está perdiendo un poco eso del saber comer, el saber sentarse en una mesa. Me parece que eso es como que se está perdiendo. No critico la comida de ninguna índole, ¿sí? Pero el comer con las manos hoy en día, comida rápida, este tipo de sistemas que lamentablemente estamos hoy que tenemos que tener por la pandemia y demás, el takeaway, todo eso hace también, influye, me parece, a que la gente pierda un poquito el saber comer. Bueno, después algo que a mí me apasiona, me apasionaba en ese momento, yo ya ahora estoy un poco viejo ya para todas estas cosas, eran los concursos de cocina. Los concursos de cocina en Argentina son importantes, no son muy mediáticos, lamentablemente, faltaría un poco de difusión. Pero bueno, yo empecé a concursar en cocina en el año 2002, fue la primera vez que me inscribí a un concurso de cocina, que en ese momento se llamaba el Gorro de Oro. El oro te habilitaba, si lo ganabas, a representar a la Argentina en el Mundial de Cocina. El Mundial de Cocina se hace en Lyon, Francia, cada 2 años, y el Mundial se llama Bocuse d'Or, en honor a Paul Bocuse, que estábamos hablando anteriormente, que fue padre de la Nouvelle Cuisine. Cuando yo me presenté en ese momento en el Gorro de Oro, vos mandabas la receta, hay unas bases, ¿no?, que te dan los que hacen el concurso, que vos tenés que más o menos en un esquema poner, y después pones tu impronta. No voy a hablar técnicamente del concurso ni nada de eso, pero bueno, yo empecé de esa manera. Y por supuesto, cuando yo fui al primer concurso, no lo esperaba ganar, ni mucho menos, pero había 12 participantes en ese momento y yo salí quinto en mi primer concurso. La verdad que yo me quedé muy conforme en ese momento con mi presentación, fue bastante bien vista también. Después entendí, muchos años después, el mecanismo de un concurso de esos, la espalda que vos tenés que tener para representar a la Argentina en un mundial de cocina. Y bueno, seguí concursando. En el 2011, te estoy hablando 9 años después, me vuelvo a presentar. A lo largo de esos años, cada 2 años también se hacía acá en Argentina la preselección del candidato argentino para representar afuera a nuestro país. Bueno, yo en el 2011 lo gano el torneo. Represento a la Argentina en el Mundial de Cocina. ¿Qué pasa eso? Bueno, pasa mi representación y ya en el 2009 se reformula el esquema del torneo acá en Argentina y pasa a llamarse Bocuse d'Or Argentina. ¿Por qué? Porque hay un grupo de cocineros que lo nuclean con jurisprudencia acá en Argentina, de sede de Bocuse. Reformulan el nombre, yo te decía que antes se llamaba Gorro de Oro, lo patrocinaba Nestlé en esa época, hoy en día se llama Bocuse d'Or Argentino, y bueno, pasa a ser el Bocuse d'Or en el 2009, ¿no? Yo en el 2011 lo gano, en el 2009 creo que salgo tercero, en el 2011 lo gano. Represento al país y después quedé como asesor de la Academia de Argentina.
hasta 2016 más o menos, que yo siempre estuve en contacto con los chicos de la academia. Los chicos, estoy hablando de Martín Molteni, Fernando Orsiani, Dario Gualtieri, Diego Gera, Roberto Petersen. Todos esos personajes son los que representan o los que nuclean a la Academia Bocuse d'Or Argentina. Y esa fue la verdad una etapa muy, muy linda, muy importante para mí, donde ahí sí yo puse el máximo de mi creatividad en gastronomía. Es muy difícil un plato de concurso, es muy complicado, vos tenés un tiempo para hacer la preparación, partís prácticamente de cero, son muchos platos que tenés que realizar, tenés que saber muy bien lo que estás haciendo, tenés que saber muy bien de técnicas de cocina, tratar de poner todo tu capital en un solo plato para impresionar al jurado. El jurado argentino ya es muy exigente y el jurado internacional muchísimo más. Se junta la crème de la crème de la cocina en el mundial, en el Bocuse. Es imponente ir al mundial, verlo, participar ni hablar, pero verlo. Son 24 países que participan a nivel mundial. Hoy en día, a mí me tocó también, antiguamente cuando era el Gorro de Oro, la Argentina tenía clasificación directa al mundial. Hoy en día hay una clasificación americana, o sea, participan. Es como el mundial de fútbol, que se hacen las eliminatorias previamente y bueno, se eligen 3, 4, 5 de todas las eliminatorias que representan al continente. Bueno, así pasa también con el mundial de cocina, y así también sucede en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Cada región, cada continente tiene su competencia interna previa, primero también su competencia nacional, donde sale el candidato, después su competencia regional y posteriormente, si clasifican, 24 países de todo el mundo van al Mundial de Cocina. Esa fue una experiencia de casi 12, 13 años mía, muy enriquecedora, que me permitió viajar muchísimo, que me permitió conocer a muchos cocineros que yo los tenía en libros nada más, pero poder hablar con ellos, poder ver cómo sus discípulos cocinan hoy en día, por ejemplo, y bueno, seguir todavía ligado a lo que es los concursos. El representante actual de Argentina es conocido mío, ha estudiado también en Gato Dumas. He viajado a Francia yo con él en el año 2008. Se llama Albanesi, el muchacho, es de Rosario y bueno, va a representar a la Argentina ahora en el 2021, en el próximo mundial que se lleva a cabo, ya repito, en Lyon, Francia. En ese momento, en Argentina se presenta un plato y el plato se traduce a una bandeja. ¿Está bien? Vos tenés que hacer una bandeja grande para 12 comensales y un plato testigo. El plato testigo, ¿qué significa? Que de la bandeja los comis, los camareros, sirven tal cual vos hiciste el plato testigo. Pero vos lo que preparás es la bandeja, básicamente. La bandeja está basada en un plato. Antiguamente, en los grandes palacios franceses y demás, todo se servía en bandejas de plata y se llevaba a los reyes en bandejas de plata. Entonces tiene una tradición basada en eso. Cuando yo gané en Argentina, acá se presentaba un solo plato. Cuando vos vas a competir afuera son dos, uno de carne y uno de pescados. O sea que ya tenés que poner el doble de tu creatividad, no solamente en el que ya hiciste acá, que muchas veces es la base de tu plato que va a ser afuera, pero ya tenés que generar otro más. Cada plato pensá que tiene una pieza principal, 3 guarniciones mínimas y una salsa. Cada guarnición está compuesta por 3, 4, 5, 6, 7 cosas distintas, cada guarnición. O sea que vos tenés que pensar muchísimo qué vas a incorporar en cada uno de los ingredientes. Y lo que se te pide es que sea con un matiz autóctono, con un matiz de tu país, ¿entendés? Que vos le pongas la impronta de tu país al plato. Si bien tiene parámetros y bases, la carne, por ejemplo, es la misma para el francés, para el argentino, que para el argelino. Bueno, cada uno desarrolla esa carne de acuerdo a la cocina de su país. Entonces vos tenés que empezar a investigar mucho
toda la parte autóctona de tu región, ¿me entendés? Alimentos también autóctonos que sean, no de Argentina, porque no hay muchos. En Latinoamérica se considera más autóctono los productos, el tomate hay tanto en Argentina como en Perú. Entonces, bueno, empezás a recabar información sobre todo ese tipo de productos un poquito desconocidos, ¿no? Empezás a hacer pruebas con esos productos, porque capaz que no los utilizaste nunca. Sobre todo las carnes, cuando ellos te dan el itinerario para que vos puedas desarrollar el plato, capaz que hay carnes que acá en Argentina no las hay. Entonces, viste, ya ahí tenés otro grado de complicación. Y bueno, empezás a hacer pruebas, empezás a hablar con cocineros, que gracias a Dios tengo llegada a cocineros en varios países del mundo. Entonces empezás a preguntar, che, este tipo de carne, ¿cómo la cocinan? ¿De qué categoría es? ¿Cómo es tratada en tu país? Entonces empezás a hacer investigación también en base a eso. Y ahí empezás a mejorar la creatividad. Y ya te digo, tenés que poner mucha impronta, no solamente de lo que vos sepas de cocina, de gastronomía, te asesora también un poco el equipo, porque ya han pasado por esta situación. Generalmente los que yo nombré previamente han representado a la Argentina, en su mayoría ellos, en el Mundial de Cocina años antes, entonces ya pasaron por esa experiencia, te vuelcan esa experiencia, igual te dejan libremente que vos desarrolles tu producto y después lo califican, lo evalúan, lo ajustan, lo pulen, y con eso vas desarrollando el plato para representar a la Argentina. Cuando gané acá, el plato principal era gigot de cordero, en base al gigot de cordero, y no recuerdo bien ahora, pero era gigot de cordero y capaz que 2 o 3 vegetales que eran en común a todos los participantes. ¿Me entendés? Entonces, en base a eso, vos desarrollás tu plato, ¿sí? No es que vos elegís absolutamente todo. La pieza principal está predeterminada y te la bajan ellos linealmente para todo concursante. Cuando vos vas afuera, pasa lo mismo, ¿está bien? Las bases del concurso, cuando yo fui, por ejemplo, en México, que se hizo el latinoamericano, el plato principal era un pescado regional de ellos, ¿sí? Que era de profundidad, que acá no había, y pato, que acá sí hay. Sumado a eso había foie gras, había unas harinas especiales, porque también tenés sponsor en todo esto, tienen que vivir de algo estas personas también, entonces cada sponsor trata de meter su producto en el concurso. Entonces vos tenés que utilizar la harina, el vegetal, el foie gras que te dan ellos. Foie gras acá en Argentina es dificilísimo de conseguir, y no es de buena calidad el que podés llegar a conseguir también. Entonces ahí es cuando se te empieza a poner engorrosa la cosa. Ya te digo, no elegís el plato, sino que vos elegís el complemento del plato. ¿Está bien? Lo primario del plato está predeterminado. Y tenés que hacer. Después sí ponés vos, empezás a añadir, ¿está bien? Para dar un mal ejemplo. ¿Querés poner puré de papa? Bueno, ¿qué papa vas a utilizar? ¿Con qué la vas a condimentar? ¿Qué le vas a añadir para enriquecer ese puré de papa? Todo eso es personal tuyo, ¿está bien? Así con todas las guarniciones, así con la pieza principal, cómo la vas a cocinar, de qué manera, qué sabor, qué salsa le vas a añadir a la pieza principal, qué decoraciones, todo eso ya es impronta del participante. Gastronomía, mirá, yo tuve la suerte, Asia no conozco, pero tuve la suerte de viajar muchísimo por la gastronomía. Verdaderamente conozco mucho el mundo y pude competir también a la par de países hermanos nuestros, y Argentina siempre está en un nivel muy importante. Nosotros tenemos algo que nos juega en contra, que estamos muy lejos del primer mundo, lamentablemente.